Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga, espero te encuentres bien allá en tu casa, en tu lugar donde estés. Y pues bueno, mi nombre es Ramiro Pastrano, la mayoría ya me conoce y vamos a seguir hablando un poco acerca del tema de la gracia. Hemos estado viendo ese tema ya un poco de tiempo, entonces me gustaría llevarte al tema de la gracia a una forma más práctica, a ver cómo nosotros podemos llevar la gracia a algo práctico. Pues bueno, te quisiera hablar primeramente de lo que es la gracia conforme a lo que Jesús hacía y cómo Jesús lo llevaba a la práctica. Jesucristo era una persona que cuando estuvo en la tierra estuvo ayudando a los demás. Una de las partes más importantes de Jesús, o uno de los aspectos o rasgos más importantes de Jesús, es que Él demostraba su amor a otros a través de acciones. Y eso lo vemos que es la forma más grande y más bella de demostrar nuestro amor. Cuando tú y yo hacemos algo por alguien a quien amamos, es de la manera en la que lo demostramos, ya sea a través de palabras, ya sea a través de una acción física, un abrazo, sirviéndole, limpiándole el hogar, etc. Entonces Jesucristo entendía muy bien esto. Él amaba a Dios y le servía a Dios Padre. Amaba a sus discípulos y le servía. Un claro ejemplo fue que Él le lavó los pies a sus discípulos. Él amó a las mujeres, veamos acá, amó varias historias en las mujeres donde Él les servía, les enseñaba. Amaba a los niños, amaba a los hombres, sin importar de qué clase social fuesen. A los publicanos, a los centuriones, a todas las personas. Cristo les amó de una manera especial, de una manera única, que solamente Dios y Él pudieron hacerlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué solamente Dios y Él pudieron hacerlo? Todo se diferenciaba de Él y de sus discípulos, a que Él primeramente tuvo una conexión con Dios. Vemos después de los 40 días en los cuales Jesucristo se va, después del Pentecostés, cuando llega el Espíritu Santo y los discípulos habían estado un momento con Dios, y en ese momento llega el Espíritu Santo y los trastorna, llega como de lenguas de fuego y les ayuda a comunicarse con otros, y desde ese punto empiezan los discípulos como apóstoles a llevar la palabra de Dios a todo lugar. Dice en la palabra Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Así que todo llega primeramente por Dios, la gracia primeramente llega por Dios. ¿Y cómo la vas a llevar a la práctica si tú primeramente no entras en un momento de intimidad con Dios? Porque Él te ha dado la gracia, Él te ha visto con ojos de gracia. Hay algo a lo que yo le llamo, y tengo un pequeño tema que estoy preparando para subir al podcast, que se llama ojos de gracia, brazos de misericordia. Si nosotros aprendemos a ver a las personas con esos ojos de gracia con los que Dios nos ve a nosotros podremos llevar ese amor de Dios a todas las personas, a todo ser, incluso a la tierra misma, al suelo, etc., a un árbol. Porque Dios, cuando nos ve a nosotros, nos ve con unos ojos en los cuales no nos juzga, porque todavía no estamos en un tiempo de juicio. Estamos en un tiempo de gracia en el cual Dios aún tiene misericordia con nosotros. Y de esa manera tú y yo podemos ser salvos. La gracia, este es el segundo punto, la gracia no viene sola. Cuando tú empiezas a vivir la gracia, algo viene con ella. Dice en Efesios 2:8, la salvación. Somos salvos también por la gracia. Y la gracia también trae misericordia. Y te quiero invitar a llevar ese poco de gracia que Dios te ha ido dando, o ese mucho de gracia que Dios te ha ido dando o otorgando, a través de la misericordia. Jesucristo experimentó esto en la tierra, lo vivió, lo trajo. Fue muy misericordioso con todas las personas. Y tú y yo tenemos ese llamado, a ser misericordiosos con otros. Dice en Mateo 25, de hecho el versículo 35 al 40 explica, porque tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber, no tuve ropa, me vestiste. Y dice específicamente en el 40, por cuanto hiciste a uno de estos, mis hermanos, me lo hiciste a mí. Si aprendiésemos a ver, a hacer las cosas para otros como si fuese Jesús a quien se las estuviéramos haciendo, aprenderíamos un poco de cómo son esos ojos de gracia, esos ojos de amor que Jesucristo tuvo por nosotros, también los veríamos en las personas. Y necesariamente de juzgar la situación en la que se encuentran, tú y yo los veríamos y les amaríamos, haríamos cosas por ellos. Todo viene primeramente de esa comunión con Dios. Acuérdate que eso poco o mucho que tú tengas es mucho más de lo que crees para alguien que no tiene nada. Así que te invito a vivir con esa idea en tu mente. Esos talentos, esos dones, esas palabras, esas habilidades que tú tienes son mucho para alguien que no tiene nada. Para alguien que quizás está pasándola mal. Alguien que necesita un abrazo, alguien que necesita palabras de afirmación.
alguien que necesita solo compañía, alguien que necesita una oración, alguien que necesita una palabra bíblica, alguien que necesita que le ayuden, alguien que le necesita que le ayuden a levantarse, que le sirvan, que le limpien las manos. Tú y yo podemos hacer eso y mucho más. Jesucristo nos mostró un ejemplo. Bajó su mano para no apedrear a esa mujer. Visitó a una persona, a un publicano. Jesucristo hizo mucho más. Le dio la sanidad a una niña a través de su padre, un centurión. Jesucristo hizo mucho más de lo que nosotros imaginamos, mucho más de lo que no está plasmado. Y todo eso lo hizo por la gracia. Lleva una gracia a la práctica, pero vive primero con Dios para que puedas llevar esa práctica. Métete con Él, enamórate de Él y entenderás que el Padre te va a llenar de un amor que no vas a poder contener, que tienes que darle a otras personas. Extender tus brazos de misericordia no son tuyos, son los de Dios que te toman y te llevan a dar por misericordia. Porque todo viene de la gracia. La gracia no viene sola. Y no vivirás una gracia si tan solamente te quedas diciendo, wow, Dios es bello conmigo. Es parte. Pero la gracia te va a llevar a hacer algo. Te va a llevar a actuar por misericordia, por amor, por bondad. Empezarás a experimentar los frutos del Espíritu y Dios te usará en ello. Lo poco que tú tienes es mucho para quien no tiene nada. Dios te bendiga.